Buenos días. Empezamos estas jornadas y para abrir estas jornadas se han organizado con el objetivo de difundir las prácticas de resistencia de las personas que han sido psiquiatrizadas. Y es por lo que parte también desde un análisis con una perspectiva crítica. También nos pareció interesante construir estas jornadas con los propios colectivos y con las propias activistas. Ay, ¿no se oye bien? Bueno, en primer lugar, en esta mesa sobre activismo en salud mental nos acompaña por una parte aquí Víctor y Rafael de Flipasgam, que es un grupo de apoyo mutuo. Después nos acompaña Inspirada, que es un colectivo de afinidad en salud mental no mixto y feminista. Y por último, Orgullo Crítico, colectivo activista en salud mental. Orgullo Loco. Orgullo Loco Madrid. Sí. Es que he dicho crítico. Ah, perdón. Orgullo Loco. Vale, Orgullo Loco, disculpad. Orgullo Loco Madrid. Y nada, pues empezamos con Flipasgam. ¿Estamos con vosotras? Y aquí, ¿no? Pues... Este es vuestro, ¿no? Este es vuestro. No. No, este es el otro. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es vuestra? Este de aquí. Orgullo Loco Ingo. Lo de Orgullo Loco Ingo. No, pero ¿por qué se abre? Dale, Víctor. Orgullo Loco Ingo. Ah, este de aquí abajo, Sí. vale. Vale, es eso. Vale, pues eso. A ver. Uy, ¿no lo saca? Vale. Yo voy a hablar fundamentalmente de... uy, qué mal quedado. El triángulo de la violencia de Galton y cómo eso se aplica a todas las violencias y a las violencias hacia el colectivo, a la violencia a la que son sometidas las personas locas. Entonces, todo esto parte de una cosa que es la definición entre locura y cordura. Yo me considero una persona loca, pero es una etiqueta política. No considero que haya una diferencia intrínseca entre las personas locas y las personas cuerdas. Es una definición externa, es una dicotomía falsa, donde una cosa se valora por encima y otra por debajo. Entonces no existe en realidad esa diferencia. Para mí, las personas locas somos personas que tenemos comportamientos que son descritos por el DSM y otras guías de psiquiatría como comportamientos patológicos, no más. Entonces, y muchos de estos comportamientos son debidos a circunstancias, traumas o circunstancias muy difíciles, y a partir de ahí desarrollamos comportamientos que entran en esa categorización. Vale. Entonces, la violencia cultural... perdonad ahí si me estoy... la violencia cultural... Uy, perdón. ¿Me estáis oyendo algo? Vale. La violencia cultural nos engloba al colectivo de personas locas en una categorización donde se nos consideran muchas cosas como más violentas, cuando, por ejemplo, la posibilidad, según las estadísticas de Estados Unidos, que tiene una persona loca de recibir un disparo por parte de las fuerzas de seguridad son 6 veces las posibilidades que tiene de realizar una acción violenta denunciada. Entonces, sin más. Y luego se nos considera como muchas veces como menos inteligentes,
cuando eso no tiene por qué ser para nada así, ¿no? Aunque luego está enlazado con muchas otras formas de opresión. Las circunstancias difíciles y los traumas son más probables en cuanto mayor es la opresión, porque es esas mismas estructuras opresivas las que generan esas violencias, ¿no? Entonces, todo esto va enlazado con muchas más cosas. Vale, ¿qué adjetivo pensaríais vosotros que más ajusta al perfil de un loco? A contestaciones desde... Bueno, legal. Posiblemente sería el adjetivo impredecible. ¿Sabes? Que somos impredecibles. Entonces, lo primero que voy a hacer es destrozar este escenario. Nosotros, básicamente, lo que somos es horizontal. Todo eso que he hablado de la violencia ocurre porque la gente nos separa como otro grupo. Entonces decidimos que en nuestra estructura estuviéramos horizontal. ¿Qué significa eso? Que no hay líderes de tripas, no hay jerarquía. Por ejemplo, este señor posiblemente podría ser de tripas, no. Yo quisiera que las tripas y sería uno más. No pedimos que nos enseñe el diagnóstico, nadie tiene que ir con la tarjeta de loco, esa señora de los libros. Entonces, porque nos violentan, nos dimos cuenta que cuando estamos en un grupo horizontal, ¿sabes? Que no hay separación como nosotros en el escenario y vosotros aquí, que podemos estar más libres. ¿Esa botella? Cuando habla de grupo de apoyo mutuo, aquí ahora voy a hacer una pregunta, porque alguien me responda, porque no va a hacer. Pues, ¿aquí sois vosotros estudiantes de psicología o son interesados o qué? De antropología. Vale, pero entonces el problema con la forma que está estructurado es que hay una jerarquía. Nosotros vamos y está el sano, bien educado, con un título, y nosotros somos los pocos no educados que necesitamos ayuda. Entonces, nosotros hacemos terapia, pero es una terapia horizontal, donde no hay terapeuta. Pero básicamente, a mí no sé, no sé cada uno de vosotros, por primero, jóvenes, no toméis droga. Pero si probáis el LSD y intentáis explicar a una persona que es un viaje de LSD que no lo ha tomado, es como intentar explicar un orgasmo a alguien que no lo ha tenido. No es posible. Pues me pasa lo mismo con la psiquiatría jerarquizada, que por mucho que hayan estudiado el DSM-5 o hayan ido a muchas cosas, pues no tienen muy claro que es una crisis o un brote psicótico, pero en el grupo de apoyo mutuo, sabemos de qué hablamos, la gente se entiende más o menos lo que lo ha vivido. Después tenemos otras cosas que es terapia a través del arte, tenemos una cosa que se llama fliparte, ya que el juego de palabras fliparte. En la que hacemos varias cosas, nos juntamos y hacemos arte libre, ¿no? A música, poesía, rap, teatro, vamos a hacer un fanzine, y si alguien quiere saberlo, tengo ejemplos de fanzines, he estado recolectando fanzines por Madrid. Después tenemos una cosa que es el cine forum, que es básicamente muy parecido a esto, excepto que todos estamos sentados en este lado y vemos una película, pues normalmente que tiene algo que ver con salud mental o algo así, después hablamos de ello. Tenemos otra cosa que se llama timba poética, que es un micro abierto donde básicamente hacemos poesía o rap también o lo que sea. Pero básicamente la clave, y por eso como era el escenario para no entender, porque como digo, somos la clave de todo es la horizontalidad. A mí me gusta más hablar con locos, la verdad, me siento más cómodo. Pero fuimos al CSRDP, ¿cómo se llamaba CRP? Nos dijo, pero ¿cómo tenemos que hablar con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Desafortunadamente, para que la psiquiatría y los locos estuvieran a la par, los psiquiatras tuvieron que estar como que están locos, tenían que admitir que están locos, ¿sabes?
tenemos que entrar en la oficina y decir, mira, yo más loco que tú, quizás puedo ayudar. Gracias. Vale. ¿Hemos acabado? Sí, ¿lo habéis acabado? Sí, algo si queréis. Vale. Yo por seguir con lo que estaba, la violencia cultural es la que legitima luego las otras violencias, que son la estructural. Las personas locas son mucho más pobres, porque vivimos en un sistema capacitista, capitalista y capacitista. Entonces, es bastante complejo tener recursos económicos y las violencias directas como son por una parte los insultos y sobre todo las contenciones, el electroshock y la contención química. Vamos, las contenciones físicas y o sea, el atar, que te inyecten cosas que no quieres y que te fríen el cerebro, básicamente. Sí. Vale, pues muchas gracias. Y ahora pasamos a la siguiente ponencia, que sería Orgullo Loco Madrid, con Gabriel y Alfonso. Buenos días. Lo primero, agradecer a los organizadores de la charla y de la jornada, porque es muy importante para nosotros la visibilización. Normalmente estas jornadas se hacen por profesionales o por este tipo de personas que hablan para ellos o dan un discurso interesado normalmente y que no nos tienen en cuenta, vamos, básicamente. La charla la hemos titulado Activismo loco versus psiquiatrización, puesto que la lucha activista nuestra va encaminada principalmente a nuestro mayor enemigo, básicamente, que es la psiquiatrización y luego los daños colaterales y las implicaciones que conlleva, que ahora veremos más adelante. Y además también están contrapuestos. El activismo loco ayuda a salir de la psiquiatrización y estar psiquiatrizado, más o menos psiquiatrizado, favorece o perjudica el poder empoderarse, esa palabra que usan, que, bueno, también falsamente porque normalmente se usa de manera que no nos suele gustar. Vamos. Para nosotros el empoderamiento es eso, hablar en primera persona y defender nuestros derechos y nuestras reivindicaciones directamente, sin intermediarios y sin nadie por encima de nosotros que nos usurpe nuestra voz, que para eso la tenemos nosotros, como nos estáis oyendo ahora mismo. Y bueno, también el colectivo es heterogéneo, o sea, hay distintos puntos de vista y de formas de pensar y de entender este tipo de cuestiones que vamos a ir viendo, pero hay unos objetivos comunes y unos intereses que son por los que tenemos esta lucha y la llevamos adelante. Bueno, el activismo en salud mental, Orgullo Loco, principalmente, bueno, había cosas anteriores a los años 60, años 60 donde se dieron tantos movimientos como la segunda ola del feminismo, el movimiento pacifista,
el de los derechos afroamericanos, también se dio el hipismo y el mayo del 68. Y a partir de ahí, en los 70, se empiezan a hacer manifestaciones de manera puntual, defendiendo los derechos de las personas locas. También se da el movimiento antipsiquiátrico por aquella época, por finales de los 60 empieza, y bueno, en el 78 Judith Chamberlain publica un libro muy importante para el movimiento, a partir del cual, bueno, ayuda a que se empiece a poner en marcha y a organizarse este movimiento. A mediados de los años 90, en Canadá, se empieza a celebrar el Mad Pride, el Orgullo Loco. También en Reino Unido, por aquella época, el Mad Pride es un poco basado en lo queer, en usar el orgullo como lo hicieron el colectivo LGTB. Y luego, a finales de los 90, se van sumando países como Australia, sobre todo en el mundo anglosajón, tienen mucho impacto y fueron de los primeros en celebrarlo. En Toronto, que fue el primer orgullo que se celebró, bueno, hace años ya se celebra la Semana del Orgullo Loco. Ya han pasado a celebrarlo durante una semana. Y en los últimos años, bueno, en Estados Unidos se empezó a celebrar, en Australia, Brasil, tal. Y ahora también en Europa, también en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, en Brasil, bueno, en Brasil ya lo he dicho, y incluso en África, en Ghana, Madagascar y Sudáfrica. Aquí el movimiento en primera persona empezó más o menos hace una década. Hubo pioneros que, bueno, predicaban en el desierto, personas, muy pocas personas. Luego, posteriormente, se fundaron y empezaron a funcionar colectivos como Activamente en Cataluña y en primera persona en Andalucía. Aquí se celebró en Madrid el Congreso de Hearing Voices, de escuchadores de voces, que era un movimiento internacional, y a partir de ahí se juntaron unas cuantas personas que crearon Flipback. Y en los últimos años se han ido creando muchos colectivos, que bueno, no nos da tiempo a que me perdonen, pero no se puede. Por ejemplo, en Tenerife, en Albacete. Bueno, sí, ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? Perdón. Bueno, y estos colectivos, como decía Rafael, Víctor, están fundamentados en el asamblearismo y en la horizontalidad. La organización del colectivo del Orgullo Loco, hay un grupo estatal que el año pasado, por ejemplo, se acordó el día, el lema, que bueno, estamos viendo ahí el logo con el lema y tal. En Madrid se funda el Orgullo Loco Madrid, porque se hacen en distintas partes, digamos, independientes, y en Madrid se decide que el colectivo, aparte de la organización del Orgullo Loco, tenga una continuidad y siga haciendo activismo y acciones durante todo el año. En Madrid, el año pasado, participaron colectivos como Flipas, como Inspiradas, y luego algunos aliados desde su perspectiva, lo que incide en sus colectivos es la PAP, por ejemplo, el colectivo Trump, Pensionistas y Fridas, que es de diversidad funcional. ¿Y por qué utilizar el término de locura y estar orgulloso de la locura? ¿Por qué reivindicarla?
porque desde la posición de enfermo mental lo que se... Bueno, esto lo vamos a ver luego después. Pero lo que se pretende es politizar el sufrimiento. Politizar... a ver, desde la posición de enfermo mental, lo que te implica es que tienes un defecto en el cerebro bueno, que necesita medicación, que es crónico, que tal. Y entonces desde ahí, pues lo que está es en un sistema que te está coartando, te está invisibilizando y te está poniendo en una posición en la que estás a su merced y en la que nunca no puedes defender tus derechos, tener visibilidad y también lo que se pretende es eso, defender el derecho a la diversidad y a la diferencia. Y también se pretende la resignificación del término loco, que siempre se ha utilizado de forma negativa, despectiva, como insulto. Entonces nos identificamos con el término y eliminamos las connotaciones negativas. Esto también viene un poco del colectivo LGTB. Y también eso, a veces no se comprende, no se entiende, incluso por personas dentro del colectivo en general, esto. Y piensan, pero ¿cómo yo me voy a sentir orgulloso con lo mal que lo paso? Con esto, claro, desde la posición de la enfermedad no te puedes sentir orgulloso de que estás enfermo, porque es absurdo. Pero por eso mismo se pretende eso. Y además, eso, tomar la voz en primera persona y eso, que nadie hable por nosotros sin nosotros. Aquí están algunos de los colectivos que se han ido creando, aunque faltan muchos más. Estas son imágenes del Orgullo Loco del año pasado. Se celebró en la Plaza de España. La parte reivindicativa y luego se hizo fiesta en la Inconmensurable. Las acciones también de... Ahora sí, ahora voy a hablar sobre... ¿Tiro ya o qué? ¿Sobre qué? Sobre mí. Ahora cuando la investigación. Luego, otras acciones que se han ido haciendo después del Orgullo Loco, todo este tiempo, participar en la manifestación del 8M del año pasado y este año también, aparte, incluyendo puntos en el argumentario, que es muy importante también. En las medidas programáticas también se han incluido cosas en Hacer Madrid, se ha participado en el Día de los Derechos Humanos y el Día de la Diversidad Funcional. Se ha intentado también... bueno, esto es un tema que tiene que ver con los familiares y las asociaciones. Porque el 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. Y el Día de la Salud Mental... que el Día de la Salud Mental es eso, las asociaciones de familiares, profesionales y demás. Entonces, es un día que yo no sé si alguien tiene problemas de salud mental, supongo que es el día de esa persona, no el día de su padre, de su tío o de su no sé qué. Entonces, lo que intentamos también es apropiarnos, por lo menos participar en ese día y también, aparte de reivindicar la locura, si es el Día de la Salud Mental, pues tener presencia en ese día. También se ha participado en la Ley de Salud Mental que iba a presentar Unidos Podemos, ha habido elecciones, ya veremos si lo pueden presentar luego más adelante.
En redes también se hace trabajo de visibilización y de reivindicación y la organización del Orgullo Loco y la financiación. Porque, claro, nadie nos paga las farmacéuticas para que les promocionemos en los días de la salud mental y no tenemos ningún tipo de ayuda o de subvención de ningún gobierno ni ninguna institución, no como otras personas, otras entidades. Y pasamos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Me llamo Alfonso, soy superviviente, soy activista en primera persona del colectivo de Orgullo Loco y superviviente de la psiquiatría. ¿Por qué superviviente de la psiquiatría? Veréis, porque en mi experiencia, bajo mi experiencia, he sufrido tortura psiquiátrica. O sea, me han sobrediagnosticado, me han sobremedicado, me han atado, me han aislado, desnudado, insultado, me han vejado totalmente. Y bueno, todavía estoy saliendo de ello. Por eso me considero superviviente de la psiquiatría. Hay otros que, por desgracia, no pueden salir. Incluso algunos ya no están con nosotros. Parece muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y bueno, me dedico al activismo porque a mí el activismo me ha servido para abrir los ojos, para tomar conciencia de empoderamiento, de sentir que la diversidad mental no es algo malo, sino al contrario, es enriquecedor. En esa toma de conciencia he podido crecer como persona, teniendo un sentido más amplio de comunidad, y lo importante es que todas juntas podamos cambiar lo que el resto de sociedad ve como algo malo, peligroso y ajeno. Pues el sufrimiento psíquico no es algo de una sola persona, y esto lo tenemos que tener claro, esto tenemos que verlo, tenemos que cambiar la conciencia, porque es de todos, no es solo de una sola persona, es un problema social. Es algo que nos afecta a todos, porque nadie está libre de poder, en un momento dado, tener una diversidad mental. Este sistema actual en el que vivimos nos invita a cumplir unos ideales y unos objetivos que no son reales, y nos vemos afectar a las personas que somos de una sensibilidad diferente, por rasgos de personalidad o por dificultades actuales, de precariedad, individualismo, etcétera, en la que vivimos hoy en día. Esa falta de estado de bienestar se puede manifestar de manera diferente según qué personas, y por eso uno no es más ni menos loco que otro. Nos puede pasar a todos en un momento dado. Al haber vivido en mi propia persona, en mi propia carne, situaciones complejas y haber conocido a tanta gente en diferentes estados de sufrimiento psíquico, me ha hecho ver que es un problema social, por encima de otras cosas, como puede ser el biologicismo. Vamos a ver, nos quieren vender que esto es hereditario, que hay problemas, que tenemos problemas en los neurotransmisores, y no es así. O sea, es un problema social, Y me ha ayudado a abrirme a diferentes opciones que nos quieren hacer ver o vender desde las instituciones. Y tengo la necesidad de poder contar todo esto que estoy contando. Pues para todo esto me ha servido a mí el activismo. No tengo nada que decir. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, la experiencia no es ninguna excepción. O sea, es que esto nos ha pasado a la grandísima mayoría. Pero bueno, lo que me refiero que no es una cosa excepcional. Porque, por eso, la psiquiatría en lo que se basa es en presuponer, porque es que llevan vendiendo teorías desde el tiempo inmemorial, teorías que nunca se confirman. El desequilibrio químico, el déficit de la serotonina, ahora llevan de hace 30 años que llevan vendiéndolo, cuando salió el famoso Prozac, la píldora de la felicidad, y ahora resulta que lo están desmintiendo, porque nunca se ha comprobado, y ahora lo que se ha comprobado es que no existía ese déficit y, por ejemplo, igual,
la dopamina, el exceso de dopamina. Eso se basa en eso, en vender humo, básicamente, porque, no sé, el otro día salían psiquiatras sumándose al carro contra la pseudociencia. Y yo, claro, una pseudociencia que, o sea, la definición de pseudociencia, además que yo lo he visto, mira, en la Wikipedia, que es un párrafo así, que vienen como 8 o 10 características, y es que las cumplen absolutamente todas. Es que es verdad, que es que, además que es tan burdo, lo que pasa es que, claro, lo que nos pasa es eso, que de jovencito, de un 18, con 20 y tantos años, que no tienen ni idea, te pega el viaje, te dan una crisis y tú lo que te cuentan, encima medicado y con problemas de sufrimiento psíquico. Pues entonces te comes lo que te echen. Las familias también encantadas porque, ¿sabes?, que también es comprensible, igual, lo mismo. Incluso cuando te dan el diagnóstico, pues en realidad te están dando una explicación de lo que te pasa. Que de primeras te dice, hombre, pues mira, más o menos me puedo ajustar ahí. Los diagnósticos que son otra chufla, porque eso es subjetivo, cada DSM los cambian las clasificaciones, cada DSM van ampliando el espectro de que al final van a patologizar a todo el mundo. Porque es que además es ridículo, trastorno de premenstrual, trastorno de rebeldía, de no sé cuánto, claro. Al adolescente, a más de la mitad de los adolescentes los pueden patologizar, pero bueno. El TDAH. Además es eso, que te niega, porque normalmente se sufren experiencias traumáticas, de abusos en la infancia, de bullying, luego de mayor de moving en el trabajo, de violencia machista, por ejemplo, de todo tipo de violencias que no... o estrés laboral, de que te putean en el trabajo o en cualquier tipo de circunstancia vital y te vas al médico, bueno, toma una benzodiazepina, toma un antidepresivo y se acabó el problema. O sea, el problema sigue estando exactamente igual. Lo que pasa es que, encima, claro, el problema es la que te engancha, porque la benzodiazepina, además, lo que te hacen es engancharte. Y eso, y es patologizar la vida, los problemas vitales. Y eso, lo achacan a un mal funcionamiento del cerebro, te hacen un diagnóstico de no sé qué, basado en unos síntomas, y te ponen el tratamiento correspondiente. Luego eso, también no solo no solo te meten en el cajón del trastorno mental, de la enfermedad mental, sino que también te hacen cajones más específicos. El trastorno de la personalidad, no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual, al final, lo que te hacen es todavía anularte más la identidad propia y no... Perdón que me he perdido. Un poquito, ¿verdad? Y eso, las particularidades te hacen, pues eso, cajones de estos son trastornos de personalidad, estos son psicóticos, estos son depresivos, y ahí se acabó. Luego, claro, las farmacéuticas. El poder que tienen sobre los estados, la presión que hacen, el pago a médicos, a las agencias de regulación, están metidos absolutamente en todo. En la APA, por ejemplo, que es la que hace el DSM, tienen conflictos de intereses. Bueno, aquí en España mismo, en la Sociedad Española de Psiquiatría, te pones a ver los conflictos de intereses
y te ponen 15 farmacéuticas y, no sé. Las asociaciones de familiares. El Día de la Salud Mental, el 2 de octubre, resulta que lleva patrocinado años y años por la farmacéutica. Lleva este año, por ejemplo, Janssen, que dice, oiga, está organizando el Día de la Salud Mental, hace actividades, hace no sé qué, y te ponen patrocinado por Janssen. Claro, cobrando pasta encima, claro. Bueno, y eso es hacer normalizar el consumo de psicofármacos. Además, este año era precisamente de la educación, de la infancia. Janssen, por ejemplo, tiene medicamentos para el TDAH, que, claro, cuando lo ve alguien, los padres, no sé qué, bueno, pues si esta gente les patrocina, pues venga. Y así, bueno, hay una influencia tremenda en los medios y en todos los aspectos. Bueno, los recursos de salud mental, pues eso, entran en el laberinto de la atención primaria, te meten en la consulta de salud mental, luego te mandan a un CRPSL, a una asociación, a un hospital de día, luego vuelves a no sé qué. Si estás peor, te mandan a un mes, 6 meses, un año, o si luego ya te mandan un piso tutelado, que a la vez está en un CRL, y te pueden incapacitar, y dentro, cuando estás un poco peor, te mandan agudos, te meten ahí otro mes y vuelves, y así es la cronificación, que precisamente es lo que provoca, es cronificarte. Porque además es que es una vergüenza que tengamos que salir nosotros del sistema, que, entre comillas, curarnos, que quitarnos la medicación, que supuestamente es una enfermedad o un trastorno crónico que necesita medicación, y al final te quitas tú la medicación y estás curado, pero te curas tú. Porque es que... Bueno, no quiero cabrearme. Luego también las violencias que se sufren sobre todo en las unidades de agudos, las más fuertes. Bueno, todo ese círculo, la pérdida de autonomía, por supuesto, y ya si te capacitan ya no te digo nada, pero no hace falta. Porque aquí todo el mundo tiene voz y voto sobre ti, y te manda a un lado, te manda al otro. Y los derechos, la violencia, las contenciones mecánicas, se ata gente en las unidades de agudos, en los hospitales, en un hospital. Pasa también en el plano jurídico. Aquí los locos tenemos un plano jurídico inferior y tenemos muchos menos derechos que los que no lo son. Las contenciones... Eso, los ingresos involuntarios. Te cogen, te ingresan y ahí hasta que los dé la gana, medicación forzosa, te aíslan, la sobremedicación igual, y eso. Además, eso, que es que en la ONU, por ejemplo, se ha reconocido que las contenciones son violencia y que son traumáticas y que son tortura, y que no se puede ingresar involuntariamente a una persona ni medicarla. Para eso se hicieron también, es que da igual, se hicieron, aparte de la Declaración de los Derechos Humanos, se hizo otra de discapacidad. Bueno, pues ni ahí tampoco la respetan. Y la Constitución, vale que no todos somos iguales ante la ley, que ya lo sabemos, pero hombre, es que ya es una cosa brutal. Y no sé, yo creo que me estoy pasando un poco de tiempo. Vale, pues voy rápido. Y esto al final es un tentáculo más del sistema. ¿Por qué? Porque si estamos en un sistema que se propicia el individualismo, la competitividad, la meritocracia, al final se trata de capacitismo, de atomizar a la sociedad y del que el que no vale, pues al vertedero.
Si el vertedero puede ser, por ejemplo, la psiquiatría, o la exclusión, o eso, los países en su desarrollo, etcétera. Y también el concepto de normalidad, lo que se sale de la norma, de lo que interesa que seamos, en cuanto a la sexualidad, cualquier tipo de diversidad, bueno, pues aquí está incluido también. Bueno, cultura ficción es igual. La locura ha sido pues, el típico, lo que se ha usado para eso, para hacer películas, para tal, la agresividad, la típica mentira, porque además está demostrado, hay un montón de estadísticas, que no somos más violentos que el resto de la población, que incluso al revés, sufrimos más violencia que el resto de la población. Y los medios igual, ¿qué vamos a decir? Y los familiares de la sociedad, pues eso, el familiar se encuentra cómodo porque mientras estás ahí, al médico es el que sabe, no sé qué, te tomas esto, te tomas no sé cuánto, y la sociedad igual, la sociedad rechaza la locura y y es incómoda. Entonces también están encantados. Incluso cuando hay barbaridades por ahí, es más cómodo para la persona decir esa persona no está bien, esa persona está enferma, esa persona está loca, porque a mí yo no puedo hacer eso. Yo estoy... o sea, es como una separación de que yo no podría hacer eso y me siento mejor. Me siento mejor porque... Perdón, es que ya me he liado. Y bueno, los familiares igual, la sociedad, bueno, otra vez lo mismo, que las asociaciones de familiares, pues es verdad que llevan 35 años haciéndolo, que cuando se hizo se cerraron los maquinos. ¿No hay un colectivo de mujeres locas? Sí, verdad, es que yo no sé el tiempo que llevo, tío. No sé qué decir, 17 minutos, 18. ¿Cuánto queda? Me he pasado, vale. Pues nada, luego estaba la transversalidad de la locura, que además sobre todo la parte de las mujeres lo puede hacer. La locura es transversal a un montón a toda la sociedad y se superpone a otras violencias y a otras discriminaciones. Ahí ya pasó. Vale, Ya me he sí, pasado. mejor. Baja un poquito, perdón. Esto esperamos el Día del Orgullo Loco, que se va a celebrar el día 1 o el 2, no sabemos todavía. Y pasa la última, perdona. Y esas son las redes sociales donde se puede ver la información. Y perdona, que si me pasa aquí, es que me he liado a hablar y no sé el tiempo ni que llevo. Perdona. ¿A cuánto tengo de tiempo? Hola, yo soy Estela y vengo de Inspiradas. Y bueno, pues también quería escuchar primero a los compañeros para ver cómo complementar todo esto, porque al fin y al cabo sí tenemos experiencias comunes, pero no del todo. Inspiradas es un colectivo de afinidad, no llega a ser un colectivo abierto de momento, de mujeres con experiencia en primera persona en salud mental, ¿no? Y bueno, venimos compartiendo parte de historia con los compañeros, pero un día nos dimos cuenta de que necesitábamos un espacio propio como mujeres. Y bueno, todo esto empezó en nuestro primer grupo de apoyo mutuo, no mixto, que bueno, ya había habido otros grupos de apoyo mutuo, que ya como han explicado son grupos horizontales, con experiencia en primera persona, donde buscamos la manera de compartir experiencias sin juicios, tratando de empoderarnos mutuamente y tratando de cuestionar un poco todo este tipo de violencias que vamos recibiendo y todas las relaciones de poder a las que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Y yo entré en el GAM no mixto, creo que era de los primeros que hubo, y bueno,
ahí como que me di cuenta, yo también por aquel entonces estaba estudiando antropología y sí es verdad que le estaba dando muchas vueltas a esto, primero como persona diagnosticada y segundo pues con todas las herramientas teóricas que me estaba dando, ¿no? Y pensando un poco en la experiencia que tuve ahí, me di cuenta de la importancia que tenía el grupo de apoyo mutuo no mixto, porque había experiencias que compartíamos las mujeres que tenían que ver con violencia machista, que, bueno, todas sabemos de qué va la historia en nuestras biografías, que no podíamos compartirlas, por ejemplo, en un grupo de apoyo mixto, porque no se entendían de la misma manera e incluso eran sistemáticamente cuestionadas. Entonces, vimos la necesidad de buscar espacios seguros como mujeres donde pudiéramos hablar, por ejemplo, de una situación de abuso sin que se nos pusiera en cuestión, sin que se pusiera en cuestión si hubo estos típicos debates que hay cuando hay una agresión, ¿no? ¿Pero hubo consentimiento o no hubo consentimiento? Pero ella quería, pues este tipo de cosas, conseguir un espacio afín, feminista, en el que eso no fuera necesario entrar a debatir, primero porque es violencia en sí misma, ¿no? Entonces, nosotras, además de enfrentarnos a lo que implica la etiqueta psiquiátrica, lo que implica el diagnóstico, lo que implica que seamos unas trastornadas, unas locas, vimos que la cosa se volvía más compleja cuando, además de ser locas, éramos mujeres. Primero, porque, como han comentado varias veces, cómo la psiquiatría define un poco la línea entre lo normal y lo patológico. Yo, tal y como veo la psiquiatría, lo que veo es que la psiquiatría está copiando un modelo, que es el modelo de las ciencias naturales, y lo está aplicando a las personas. Y el problema principal de la psiquiatría es el biologicismo. El discurso biologicista es una cosa que se ha utilizado históricamente para naturalizar la violencia contra las minorías. Bueno, minorías o grupos, esos otras, ¿no? Que ha pasado con las mujeres, como nosotras, por tener esta capacidad reproductiva, supuestamente hemos sido relegadas a lo privado, a lo emocional, a lo personal, como si ese espacio no fuera político, por ejemplo. Y luego, si se incorpora la perspectiva interseccional, cómo eso afecta a los colectivos precarios, racializados, inmigrantes, todo esto, pues la cosa se vuelve bastante tocha. Y bueno, nosotras vimos un espacio de seguridad donde estamos... Hola, es que me están enfocando aquí y está siendo... Vimos un espacio donde nuestras voces eran legítimas, cuando estábamos acostumbradas a que se nos pusiera en cuestión sistemáticamente, porque además de ser tías, estábamos locas. Y bueno, de alguna manera nos empezamos a empoderar hasta el punto de que en espacios, por ejemplo, de militancia, donde muchas veces no participábamos o nos costaba plantarnos, ya nos sentíamos legitimadas a hablar, incluso a cuestionar a nuestros compañeros en un determinado momento, pues porque a lo mejor lo que estaba diciendo no era cuidadoso, por ejemplo. O incluso con nuestros psiquiatras y psicólogos, el punto de plantearnos qué tratamiento queremos tener, cómo lo queremos tener, si yo quiero tomar medicación o no quiero tomar medicación, o de qué manera. Todo esto nos permite adquirir herramientas para cuestionárnoslo y ver cómo podemos maniobrar de alguna manera dentro del sistema de salud mental, porque sí es verdad que somos muy críticos, abajo la psiquiatría, todo esto, pero no hay muchos recursos para que nosotras podamos enfrentar nuestras crisis de una forma constructiva. Entonces, nos encontramos negociando constantemente con la institución, porque es el único dispositivo que hay ahora mismo que nos pueda dar una atención. Lo que pasa es que ese tipo de atención es violencia, es violencia pura y dura desde el momento en el que tú eres diagnosticada, desde el momento en el que eres medicalizada o sobremedicalizada, desde el momento en el que no puedes tomar decisiones libremente porque
no estás en tus cabales y siempre tiene que haber una tercera persona tomándolas por ti. Y luego también para mí la psiquiatría es patriarcal en sí misma porque al fin y al cabo la academia en sí, que es la que construye conocimiento, ha sido históricamente la mayoría hombres y los trabajos de mujeres han sido sistemáticamente invisibilizados hasta el punto de, yo qué sé, que en los ensayos clínicos de un fármaco la mayoría de la muestra fueran hombres, no se aplicaran a mujeres, pero luego esos medicamentos se dispensaran a mujeres con todos los efectos adversos que tiene, por ejemplo, un caso. Y bueno, además de que si hablamos de los ingresos, a mí me cuesta mucho hablar de lo que es el ingreso en sí, porque yo no me siento legitimada a hablar de la experiencia del ingreso, porque yo no lo he vivido, pero lo que es la experiencia de la violencia psiquiátrica sí. Y bueno, además de las contenciones, el aislamiento, la medicalización bajo coacción, la cosa se complica mucho más cuando eres mujer porque los abusos sexuales están ahí, las agresiones están ahí y no tampoco hay una vía donde eso se escuche ni se visibilice. Más que nada porque cuando nosotras rompemos de alguna manera o tenemos una crisis o tenemos un malestar y acudimos a un dispositivo de este tipo, lo que estamos buscando es atención, cuidados, que nos ayuden y lo que encontramos es que nos quitan la voz y además nos violentan. O sea, que el tratamiento en sí sea más traumático que la serie de circunstancias que nos han llevado ahí, pues te dejan en una situación de vulnerabilidad bastante complicada, porque llega un momento en el que no sabes a quién pedir ayuda ni de qué manera, porque no se plantea. Entonces, los GAMS es una propuesta que a mí siempre me ha parecido súper necesaria y súper potente. Los grupos de apoyo mutuo son un espacio donde llegas y te das cuenta que no vas a estar sola, pero también, de alguna manera, yo creo que en nuestro GAM incorporamos la importancia de los cuidados, que viene desde una crítica feminista, pero creemos que tiene que ir más allá de si eres mujer o no eres mujer. O sea, los cuidados deberían estar en el centro en todos los espacios, o sea, no solo en un grupo de apoyo mutuo. Y es a través de los cuidados y del acompañamiento como nosotras hemos podido salir de crisis muy tochas fuera de la institución. Hemos evitado ingresos que han sido a lo mejor 2, 3 experiencias, que a lo mejor no son representativas, que la cosa sigue estando muy jodida, pero hemos podido hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí creemos en esta propuesta, porque es una propuesta política. Una de las herramientas que tiene la psiquiatría, o sea, les viene muy bien el argumento biologicista en todo esto, porque despolitiza el problema. Yo no estoy ahí porque me vayan a desahuciar, yo no estoy ahí porque lleven años dándome de leches, yo no estoy ahí porque tengo un desorden bioquímico y hay que tratarlo. Y en el momento que a mí o a cualquier persona que haya pasado por ahí, en el momento que a mí me medicalizan, yo no, o sea, el estado en el que entras cuando estás medicalizado te resta agencia, por ejemplo, es muy complicado. Por ejemplo, a mí, yo cuando me medicalizaron, me costaba mucho leer, tenía muchísimos problemas de atención. Por aquel entonces yo no sabía lo que me pasaba, mi entorno tampoco lo entendía muy bien, entonces las relaciones que yo tenía se fueron deteriorando y acabé de alguna manera aislada. Y es lo que pasa, o sea. Entonces, sí vemos la necesidad de incorporar esto. Y luego, respecto al tema, he apuntado varias cosas escuchándoos a vosotros. Una de las cosas que a mí me parecen interesantes del movimiento en salud mental es que hay una heterogeneidad bastante bestia en el sentido de que hay muchas narrativas, ¿no? Unos prefieren unos prefieren referirse a su experiencia en términos de trastorno. Otras personas utilizan el término locura.
Hay otras personas, pero yo creo que son menos, que sí les sirve la idea de enfermedad. Yo, en mi caso, a mí me ayuda a hablar de condición, porque hay aspectos, o sea, pensar en términos de enfermedad es pensar que hay una cura. Y pensar que hay una cura es buscar todo el rato algo que te haga salir de eso con lo que llevas conviviendo toda tu vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar en términos de condición, en el sentido de que tendré momentos que esté bien, tendré momentos que no esté tan bien y de alguna manera como que ya me he reapropiado de ese malestar como una cosa más que forma parte de mí. Y en el momento que yo acepté un poco esa experiencia y dejé de pensar, porque cuanto más pensaba en curarme, más jodida estaba, o sea, más probaba, más tal. Entonces, como reconstruir tu narrativa fuera de lo que los médicos han dicho que eres, me parece muy empoderante y yo creo que por eso también se está haciendo todo esto. Y nada, básicamente eso, salir de la individualidad, que es un poco la estrategia que hay dentro de todo esto, que está despolitizando una realidad que es política. Y bueno, primero, o sea, eso. Luego el tema del diagnóstico, sí, es verdad, bajo los diagnósticos y tal, pero los diagnósticos también construyen realidad y hay muchas personas que necesitan, o sea, vitalmente ellas llevan mucho tiempo con malestar y necesitan una respuesta a ese malestar y buscamos el diagnóstico. Yo en un momento en el que, porque dentro de nuestro lenguaje tampoco tenemos otras categorías para llamar a lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, sí es verdad que depende de la posición de privilegio de la que partamos. A lo mejor yo necesito mi certificado de discapacidad para poder dejar de currar de una vez porque se me está volviendo insostenible, porque mi condición me lo está impidiendo y yo estoy currando, dejándome la salud, dejándome todo, y a lo mejor yo necesito ese diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa con la experiencia? Que realmente es patologización, es un hecho. ¿Qué pasa con la experiencia trans? Lo mismo. Entonces, bueno, a mí lo que es que eso exista me parece una mierda, pero está bien que vayamos construyendo desde abajo alternativas, pero la realidad sigue ahí y seguimos dependiendo de ese dispositivo para sobrevivir de alguna manera. Nos daña, pero lo necesitamos a la vez porque tampoco hay muchos más recursos. Ojalá hubiera un grupo de apoyo mutuo cada 5 metros. Ojalá los especialistas recomendaran un GAM en lugar de todo lo que recomiendan. Me llama la atención también el concepto de terapia. Yo el grupo de apoyo mutuo no lo veo como un grupo de terapia, aunque lo parezca. Es más un grupo de apoyo mutuo que empodera y te ayuda un poco a pillar las herramientas para luchar contra esto. Y yo creo que lo que es terapéutico es la lucha en sí misma, ¿no? El coger y decir, no, ya basta. Pero no tanto el GAM. O sea, yo no voy al GAM para hacer terapia. Yo voy al GAM para compartir si me encuentro mal, pero para saber cómo están mis compañeras, para ver si podemos encontrar soluciones juntas, para ver cómo podemos salir de ahí. Entonces, bueno, no sé si me dejo... Yo creo que me dejo un montón de cosas, en verdad, pero así yo creo que ya está. Así que nada, gracias. Bueno, volviendo a lo de imprevisible, vamos a abrir el espacio para preguntas, pero antes queremos destrozar estructuras y jerarquías, ¿sabes? Por ahora nosotros hemos estado hablando y vosotros escuchando, ¿sabes? En el fliparte una miembro escribió una cosa sobre la locura, entonces vais a tener que participar, ¿sabes? Cada vez que yo diga nos llaman, tenéis que gritar con toda vuestra locura, ¡locas! ¿Vale? Vamos a intentarlo una vez. ¿Nos llaman? ¡Locas! Vale, estáis bien. Vamos. ¿Nos llaman? ¡Locas! Nos atan a las camas.
Nos atan las neuronas con neurolépticos, benzodiazepinas y antidepresivos. Nos tatúan sus miedos en la sangre. Hierven pócimas en calderos con nuestras células. Nos esconden en pozos, cuevas y agujeras. Nos llaman como poco, nos llaman desquiciadas, degeneradas, tarugas, nos atan las trompas de falopio, nos hacen vasectomías, excluyen nuestros nombres de las listas de alegrías, nos llaman susurran nuestros secretos en las cenas familiares, nos exhiben como bonsáis retorcidos, mascan nuestras penas como chicle de menta, abrazan nuestras lágrimas como abraza un oso que subyuga a su presa. Nos llaman construyen un mundo de ácido y gangrena, donde el débil es el ojo del toro de la tiana. Solo vale morir matando, el chiste consiste con abrigarse con la piel de los desesperados. Nos llaman porque en el fondo tienen miedo. Su realidad de pánico tirita y se estremece con cada estertor de muerte fingida. Nos llaman para disimular la puerta astral que se abre con cada uno de nuestros santos desvaridos, para cerrar el soportal de los universos paralelos que nosotros transitamos con nuestra naturalidad cósmica. Nos llaman y es de recibo, porque así somos, locas de gozo, locas de sabiduría, locas que vuelan en la cola de los cometas que miran al sol y a la luna sin culpa, vergüenza o miedo, locas del yacimiento de los diamantes universales, de esta maldita humanidad, inútil, cruel y fría. Pasamos al debate. ¿Ya tenéis alguna pregunta? ¡Gritad, coño! Nada, que yo quería... no sé lo que luego en la cámara hay gente que va a ver después. Beatbox. ¿Sí? ¿Está ya? Sí, sí. Gracias. Nada, que yo quería decir una cosa, que es que todo lo desconocido da miedo. Entonces la sociedad tiene miedo de afrontar algo, de asumir algo que debería ser normal. Y luego, por otra parte, creo yo que no solamente somos un trastorno, somos muchísimo más. Y que en la psiquiatría, en la psicología, se tenía que tratar todo de forma holística, tanto mente, cuerpo y espíritu unidos. Y bueno, pues me parece muy interesante el grupo de apoyo mutuo, porque debe ser muy positivo y vamos, que desde donde vengo, el CRPS de Martínez Campos, estamos en pañales todavía, pero queremos acceder a la formación y a vuestro ejemplo.
Hola, yo tenía una pregunta. Si habéis encontrado colaboración y comprensión desde la parte de la psiquiatría, si ha habido psiquiatras individuales que han comprendido vuestra postura. Bueno, la verdad es que, no sé si yo estoy en la sanidad pública y el psiquiatra me da como 15 minutos bueno, depende de cómo esté, cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. Básicamente, yo tuve un psiquiatra que se llamaba Barbudo, que tenía la sensación que me escuchaba, ¿sabes? Básicamente, para mi experiencia, ir al psiquiatra, ¿qué tal has dormido? Bien, ¿te estás tomando las medicinas? Sí. ¿El próximo? No sé si están dispuestos a escuchar. Yo he tenido en mi experiencia, desde el 96, he tenido un psiquiatra que se llamaba Barbudo que me escuchaba, ¿sabes? Pero básicamente el mayor problema con la sanidad pública o la psiquiatría pública es que verdaderamente tienen como 15, 20 minutos para hablar contigo. ¿Respondo yo? Dentro de lo que es la institución, o sea, poco. Pero desde fuera sí, por ejemplo, en el ámbito de lo que es el activismo en sí de salud mental, no los grupos de apoyo mutuo, porque los grupos de apoyo mutuo son en primera persona, pero lo que son dentro del movimiento sí hay varias compañeras que son psiquiatras, tienen la formación y bueno, están ahí, son personas conscientes de su posición de poder, son personas conscientes del rol que ocupan en todo esto, pero psiquiatras, enfermeras, personal del ámbito sociosanitario en general, y están ahí cerca, pues intentando transformar un poco esa realidad. Y no solo eso, de alguna manera a nosotras también nos hace bien tener gente con formación afín, más que nada porque dentro de lo que es toda esta estrategia, a la hora de negociar con las relaciones de poder dentro de la institución, muchas veces tienen un conocimiento técnico que nosotras no tenemos y que necesitamos saber, porque si no, entonces es importante también ese aspecto porque de alguna manera pues nos ayuda. Abogadas también para el tema de los ingresos forzosos. Entonces sí, por lo menos en algunas personas sí estamos en contacto con profesionales. Vale. Pues yo, de todas las personas profesionales por las que he pasado, solo la última profesional con la que estoy ahora mismo me parece que está bien, y de hecho me parece que está bien porque en la primera entrevista me preguntó ¿y tú por qué quieres seguir viniendo aquí? Sin más. No, son una inmensa minoría, pero se van sumando cada vez más. No sé. También la perspectiva crítica va calando, muy poco a poco, más despacio de lo que nos gustaría, pero se va viendo algo. Como no hay tanto tiempo, las recogemos todas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde luego sí que me alegro que esta jornada es, yo creo, la mejor muestra de empoderamiento de todas las personas que conviven con un problema de salud mental. Yo, que me considero un activista de apoyo, aunque luego lo haré al final, pero bueno, la pregunta que iba más dirigida a Gabriel, en el sentido de que antes comentaba él, de que parece que nosotros no tenemos derecho, que no tenemos derecho las personas con problemas de salud mental, que tenemos menos derechos. No, yo creo que ese es un campo, precisamente, que demuestra el mayor grado de empoderamiento. Hay que abrir esa vía de derechos, precisamente. La Federación BEUS de Barcelona, sabéis que ha sacado una guía de derechos en salud mental, y yo creo que se debiera
deberíamos avanzar. Y yo como activista de apoyo y fundamentalmente y como protagonistas, todas las personas que estáis hoy aquí, abrir esa vía de derechos porque se están cometiendo cantidad de, antes decía la compañera, inspiradas en el sentido de que realmente se obliga a veces a ciertas actuaciones y hay violencia también en eso, ¿no? Es decir, hay toda una serie, desde el que manda, dirige, orquesta la salud mental y los demás parece que tienen que escuchar. Yo creo que mi hijo ahora mismo que está bastante empoderado, que hace una jornada normal de trabajo, que estuvo catatónico en su momento cuando cayó, que hace una vida, está en Greenpeace de divulgador, hace una vida muy empoderada. Yo siempre he luchado por esa vía de empoderamiento y de verdad me alegro un montón que realmente estéis en esa vía. Yo creo que estáis haciendo historia y estamos haciendo historia. Yo lo único que quiero que una llamada también a que, cuidado, vosotros sois los protagonistas, vosotros y vosotras. Los demás también estamos aquí y los que nos consideramos que podemos echar una mano, no os digáis apártate, porque queremos estar también con vosotros. Lo mismo que las mujeres en el feminismo dicen queremos que también los hombres se impliquen, pues no rechacéis a la gente que quiera daros el apoyo en cualquier momento. Yo estoy con vosotros en ese empoderamiento. Gracias. Bueno, en realidad yo iba a decir algo parecido a lo que está diciendo. Yo soy estudiante de Psicología en la Autónoma y bueno, desde mi experiencia un poco también es que es algo como que no he oído, pero sí que echo de menos cómo se victimiza a las personas que se cuestiona su salud mental, ¿no? Y bueno, incidir un poco eso en la responsabilidad de todos. Tú hablas de grupos de apoyo, pero claro, ahí está. La gente muchas veces entra en esta, como has dicho tú, laberintación del sufrimiento y todo, porque no tiene un grupo de apoyo, entonces va a los servicios públicos, va al psicólogo y bueno, acaba en todo lo que hayáis descrito, ¿no? Entonces, bueno, eso. Quería como el incidir en la responsabilidad de que somos compañeras y que en la incomprensión no hay que victimizar esa incomprensión, sino hacernos más fuertes y eso. Y nada, eso, que muchísimas gracias por venir, la leche, gracias por compartir esto. Y eso, para todas las que vayan a trabajar dentro de poco en el entramado que es súper importante que sepan estas cosas y muchísimas gracias. Como no hay preguntas, yo quiero mencionar una cosa. Daros cuenta que normal solo es un ciclo en la lavadora, ¿sabes? No existe normal, ¿sabes? Es que no especialmente aquí en el primer mundo estamos girados, ¿sabes? A mí no sé, hacer este ejercicio, hoy cuando vayáis al centro, mirar las caras de la gente. A mí hay gente que no está psiquiatrizada. Estamos mal, ¿sabes? No hay normal. Si hubo un normal en algún tiempo, se fue a otro planeta o algo, ¿sabes? No está. Yo sí querría añadir algo en relación a lo que habéis comentado. O sea, nosotras desde lo que estamos haciendo en primera persona, pues tenemos una responsabilidad también bestia, pero yo siempre tiro para todos los lados. O sea, estamos nosotras, pero también creo que es una responsabilidad colectiva. En la academia, o sea, en psicología, yo estudio antropología, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hay cosas que no se cuentan, pero todos los que hemos estudiado, estamos estudiando, hay una perspectiva que no se cuenta, ¿no? Entonces, buscar ese filtro crítico, cuestionarse constantemente, la gente que está estudiando medicina, la gente que está estudiando psicología. Por ejemplo, desde la antropología médica, que no sé si se da aquí en la Complu, yo es que vengo de la Autónoma, pero ahí a nivel teórico hay cosas muy potentes en relación a esto, ¿no? Y creo que es una responsabilidad desde la academia, que bueno, es lo que hay. Y en los entornos. O sea, tomar un poco de conciencia, no tenemos por qué saber lo que está ocurriendo en determinado momento, pero sí cambiar la forma de relacionarnos con ello. Y en lugar de asustarnos o de buscar soluciones en ese momento, pues ver de qué manera podemos acompañar en el malestar. Hay una guía que luego viene de Javier Erro, ¿no?
En la última mesa. Bueno, pues la guía saldremos de esta, que es una guía pequeñita, sobre, bueno, que surge a raíz de varias experiencias y es una pequeña guía sobre cómo buscar la manera de acompañar a una persona en situación de crisis y surgió desde el movimiento en primera persona. Y nada, eso, que es una responsabilidad de todos desde la posición en la que partimos, porque yo como persona psiquiatrizada puedo hacer esto, pero cuando estoy acompañando a alguien yo ya no soy psiquiatrizada, o sea, soy psiquiatrizada, pero también tengo otra responsabilidad ahí como persona que está acompañando. Y nada, perdón. Vale, perdonad. Vale. Me he ido un poco. Vale, entonces, de lo que estabais comentando, a ver, una parte muy importante de lo que he dicho antes de la violencia cultural y también tiene que ver con la violencia estructural es la violencia epistémica, que es la negación del discurso, y la violencia ideológica, que también es una parte de la negación de ese discurso. Entonces se niega la historia, eso tiene que ver con lo que estaba hablando antes Gaby, la historia del movimiento de personas psiquiatrizadas, locas, como se quiera definir, y esa es una parte muy importante de la violencia cultural, la negación del discurso, del contrapoder, según Foucault y tal. Yo, nada, quería decir sobre el tema de derecho y tal. Yo creo que es lo más urgente y lo que incide directamente en el colectivo. La charla ha sido un desastre, me he puesto muy nervioso porque era la primera vez y me he quedado un montón de cosas sin decir. Por ejemplo, la transversalidad de la locura, lo que íbamos con lo de no me digas que me aparte. Si estás delante y estás hablando por mí, ponte a un lado, por lo menos, o te pones detrás y empujas, pero no te pego una patada para que te vayas fuera. No sé si me explico. No se trata de eso, necesitamos apoyo. Sí, la última parte se trata de eso. El activismo loco está como en un plano por ahí aparte. O sea, necesitamos esas alianzas, porque precisamente la transversalidad de la locura trata de eso, de que hay mujeres psiquiatrizadas, de que es transversal a todos los colectivos. La locura y los colectivos, a su vez, cada uno tiene su parte de personas psiquiatrizadas, de personas con sufrimiento psíquico. Y se me ha pasado una cosa que iba a decir, pero ya. Lo que has dicho... Bueno, perdona, que se me ha pasado. Y en cuanto más opresión, más posibilidades de experiencia, de locura que estamos hablando hay. O sea, en cuanto más oprimido es un colectivo, más... Claro, pues se trata de eso, es que además tenemos experiencias de que además en Logan lo comprobamos, que es que las experiencias de abuso, de maltrato, de familias con problemas, es que son, o sea, están a la orden del día. Entonces de eso se trata, y encima de eso, acumulando violencias de distintos tipos, pues cada vez el sufrimiento es mayor y las posibilidades de tener ese tipo de crisis y de posibilidades de psiquiatrización, etcétera. A eso me quería referir más o menos. Pero que demos charlas en los colegios, los institutos, en las universidades, de nuestra experiencia, con el bagaje que llevamos desde dentro. Los sufrimientos compartidos son menos sufrimientos. Y entonces, pues
yo creo que vendría bien eso. Bueno, damos un... Sí, a mí me gustaría escuchar a la gente. Nada, yo solamente quería añadir que me ha faltado solamente la peguita que le pongo, a ti como antropóloga también te lo digo, me ha faltado un poco un recorrido histórico creo que la enfermedad mental, ¿no?, tiene mucho que ver con la disidencia, ¿no?, y con estar en los márgenes. Y tiene mucho que ver también con el pensamiento occidental y con la necesidad esta de controlar y de categorizar y sobre todo creo que tiene que ver con eso, con la disidencia. Yo estudié psicología en la Autónoma hace ya un par de años y la verdad es que salí escandalizada porque allí se habla todo el tiempo de trastorno, bueno, lo que es el DSM, ¿no? Tiene un hándicap muy importante que tiene que ver con la historia también occidental, en el sentido de tener su propia, como ciencia social, no natural, tiene su propia dificultad en entrar en lo científico, y no sé por qué tiene tanto interés en considerarse una cosa científica. Creo que deberíamos pensar más en términos de reflexión filosófica, ¿no?, en aquello de más Platón y menos Prozac. Y nada, acabé escandalizada, me tuve que meter a la antropología para ver si daba sentido un poco a lo que creo que tiene que ver con de lo que se está hablando aquí, que es sufrimiento psíquico. O sea, creo que la clave de todo esto es el sufrimiento psíquico, no la enfermedad. Y en este sentido quería preguntar, antes que has aludido a los grupos de apoyo mutuo, y has hablado también de los grupos terapéuticos, quería saber cuál es la diferencia realmente. O sea, si realmente un grupo llevado por un profesional puede sostener realmente un buen trabajo terapéutico. Y un buen trabajo terapéutico. Y luego la siguiente pregunta sería, en términos de comparación con otras culturas, ¿qué se entiende por locura allí? ¿Cómo se constituye cómo se expresa la locura? Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Pero... ¿Puedes responder? Sí, o sea, respondemos y cerramos ya. Vale. Respecto a la diferencia entre un GAM y un grupo de terapia, es que en el grupo de terapia hay un profesional que está mediando y dinamizando todo el rato lo que se habla y lo que se deja de hablar en el grupo. Entonces, no hay una horizontalidad real. O sea, no hay, ni está la reciprocidad porque, por ejemplo, en los grupos de terapia no nos permiten que tengamos relación más allá de ese encuentro, ¿no? Y en el GAM son grupos que están orientados a buscar una forma de apoyarnos, no tanto por una cuestión de que necesitemos terapia, sino por una cuestión de encontrar un espacio de seguridad donde en el resto se nos está cuestionando todo el rato. Y en los GAMs, ya te digo, o sea, las experiencias son súper diversas. Estamos personas con diagnósticos del TLP, personas que escuchan voces, pero, o sea, que realmente no se hace una diferencia como se suele hacer en un grupo de terapia, ¿no? De trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, no sé qué. Entonces esa es la diferencia. Y luego, la segunda pregunta, yo he dicho que estudio antropología, pero yo no he venido en calidad de antropóloga. He venido en calidad de persona psiquiatrizada. Y si es verdad, o sea, no podría decirte cuál es la interpretación que se da de la locura en otras culturas, pero sí es verdad que hay muchos trabajos desde la antropología simbólica y desde la antropología médica, que bebe bastante de la antropología simbólica, sobre cómo determinadas experiencias que aquí se consideran patológicas, anormales, que hay que contener a través de fármacos o todos estos dispositivos, en Latinoamérica, por ejemplo, en algunos sitios no es un problema, sino que forma parte de la cotidianidad de la gente y no hay una necesidad de contener o sea, que el modelo biomédico en sí es occidental y, o sea, el sistema médico que tenemos bebe de ahí y intenta convertir cosas todo en racional, todo en objetivo y todo manipulable, y no siempre es así, menos en lo que respecta a la subjetividad de las personas. En el sentido de eso, ¿qué haces con la locura? Pues mira, desórdenes bioquímicos y bueno, realmente el origen no lo voy a saber nunca, pero te tengo contenida y no molestas con el fármaco. O sea, básicamente es eso. Entonces, yo quería añadir una cosa. Mira, el programa de cómo se manifiesta la locura tiene que ver con etiquetas, ¿sabes? A Víctor, a yo no tanto, a Gabriel, a él no tanto, les conozco, ¿sabes? Entonces lo que ellos llaman locura no es exactamente lo que yo llamo locura, ¿sabes? No sé, yo te puedo hablar, eso es lo de primera persona, yo te puedo hablar de lo que me pasa a mí, ¿sabes? Llevo desde el 96, que llega un momento que no tengo una sujeción muy fija en lo que todo el mundo llama realidad, pero tampoco, a mí, con lo que me costaría a mí simplemente explicarte lo que me pasa a mí,
yo creo que es imposible establecer una norma, eso es un oxímoron, una norma de la locura, ¿sabes? Ese es un gran problema, que realmente la gente es diferente, es el mismo pero es diferente, y cada persona expresa eso que llaman locura de una manera íntima, que no se puede etiquetar. Vale. Los grupos de apoyo mutuo vienen de la teoría anarquista, esto te suena quizás o no, de la teoría anarquista, y los grupos de apoyo mutuo se aplican fuera de... son grupos de apoyo entre iguales, entre personas iguales, en cualquier circunstancia. O sea, puedes hacer un grupo de apoyo mutuo con quien quieras, tú. Y luego, te iba a recomendar El mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz, que explica todo esto bastante bien, y ya está. El mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz. O sea, el nombre es Thomas, el apellido Szaszz. Muchas gracias a los colectivos por venir. ¿Tú querías algo breve? Sí, muy breve. Que necesitamos dinero para organizar el Orgullo Loco, y tenemos mochilas, chapas y bolsas por si alguien quiere comprar y tal, que bueno, un poco triste, pero que más triste es triste pedir, pero más triste es robar, como hacen otros, así que... Pues nada, muchas gracias por venir a todos los colectivos.